Dios te guarde, te habla tu hermana y amiga Viajani. Hoy estamos estudiando Gálatas 5, lo que son los frutos del Espíritu, las obras de la carne. Y estábamos hablando de que vamos a ponerlo más bien cuáles son los frutos que nosotros damos. La palabra me habla que el árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al lago de fuego y de azufre. Entonces tenemos que saber que la palabra nos está comparando con un árbol. ¿Qué realmente es lo que hace un árbol? Un árbol necesita buenas raíces. Un árbol necesita sol y necesita agua. La palabra me dice que nuestra alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Entonces, si nuestra alma tiene sed de Dios, la única manera de sufragar esas necesidades y echar esa agua que es como ríos que saltan a la vida eterna es a través de la palabra. Así que para poder llevar un buen fruto tenemos que tener una buena base, unas buenas raíces. Esas raíces tienen que estar cimentadas sobre la palabra, porque dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra para nosotros es la guía con la cual podemos seguir hacia adelante y vamos a poder vencer en todo tiempo. Vamos a estar hablando sobre Gálatas 5 y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si os guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, para que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de todas las cosas buenas al que lo instruye. No os engañéis,
Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre segare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia. Vamos a estar hablando sobre qué son estos frutos de la carne, estas obras de la carne y estos frutos del espíritu, que realmente es el fruto del espíritu manifestado en distintas cualidades. Veamos y notemos primero que dice, digo pues. Esto es continuidad a los versos anteriores donde Pablo nos está diciendo que permanezcamos en la libertad. La única manera de nosotros estar libres y permanecer en esa libertad que Cristo nos ha dado es a través de la sangre de Jesucristo y sometiendo nuestra carne, nuestras obras a una inspección diaria, a un caminar diario y saber que necesitamos ir menguando para que Cristo crezca en nosotros. La única manera de que nosotros podemos hacer para que Cristo crezca en nosotros es menguando. Y la única manera de menguar es sometiendo nuestra carne, nuestro orgullo, nuestra propia opinión. Vamos a ver que dice que andemos en el espíritu, que no satisfagamos los deseos de la carne. Satisfacer es alimentar, no le demos cabida. Si vamos caminando y en nuestro caminar diario encontramos que pasamos un mal rato y vamos a crear en nosotros una rencilla, vamos a crear en nosotros un resentimiento donde nuestro orgullo permite las enemistades. Nosotros tenemos que entonces someter esa carne, someter esos sentimientos para que entonces no tengamos ese problema de tener disensiones y divisiones en el cuerpo de Cristo. Estamos viendo que últimamente estamos observando muchas discusiones y muchas situaciones donde cada cual quiere tener su razón y estamos siendo sabios en nuestra propia opinión, cuando la palabra nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que, y dice más, dice la palabra, que sea todo hombre mentiroso y que solamente Jehová, solamente Dios, solamente el Eterno sea veraz. Entonces, si nosotros podemos someter la carne y tomamos control de ese orgullo, de esa vanagloria, podemos llegar al fin de exhibir esos frutos del Espíritu. La única manera en que vamos a someter la carne y vamos a exhibir los frutos del Espíritu es en oración y en una práctica diaria. Es como dicen el principio que tienen las entidades de ayuda a adictos y a alcohólicos, que es un día a la vez. Pues así mismo es en el caminar diario del cristiano. Un día a la vez vamos alcanzando peldaños, como decía la canción de Yadira Coradín. Todos los días es un día más donde podemos lograr satisfacer al espíritu y menguar en la carne. Crecer en el espíritu dando frutos espirituales. Yo no te hablo de que de hoy a mañana vamos a ser perfectos. No te hablo de que hoy a mañana vamos a haber vencido todas las áreas que nos dice la palabra que tenemos que vencer. Esto es un proceso diario. Yo te puedo decir que aun cuando yo someto la carne, aun cuando yo oro, ayuno, hago vigilias, trato de buscar al Señor en todo mi camino
24/7, hago mi esfuerzo porque quiero estar cerca del Maestro, porque quiero agradarle, no por lo que digan los demás, no porque los demás piensen que yo estoy bien o estoy mal, sino porque yo quiero agradar al Señor. Y aún así, haciendo el esfuerzo y buscando ser cada día una sierva del Señor donde se pueda reflejar su rostro y que no vean en mí a Viajaní, sino que vean en mí al Eterno, al Maestro. Entonces, aún así, cuando uno se esfuerza, hay momentos en que podemos fallar, porque dice la palabra, el que cree estar firme, vele que no caiga. Yo te puedo hablar de momentos en que nuestra conducta es probada. Por ejemplo, en los momentos de algún mal rato, alguna situación donde te pongan presión. Yo te puedo testificar que en esta semana el enemigo me dio bien duro y fui sometida a probar mis frutos. Y te puedo decir con toda honestidad que hubo un momento donde los frutos de la carne se exhibieron más que los del espíritu. ¿Y cuándo fue en ese momento? Cuando pasé por una discusión donde estaba involucrada mi hija. El enemigo y la gente sabe que para toda madre el botón de explosión puede ser sus hijos. En mi caso, mi único botón de explosión genuina donde yo puedo decir, esta área necesito someterla, necesito aguantar, necesito que Dios me ayude, es precisamente en las áreas donde tiene que ver con mi hija. Y yo la amo y la he puesto en las manos del Señor, pero cuando tengo situaciones, a veces puedo descontrolarme porque somos humanos, pero todos los días hay que escalar un peldaño más. En el momento de esta semana fui probada, pero en ese camino, aun cuando me desesperé, aun cuando mi dominio propio no estuvo, porque honestamente perdí el control, tuve una discusión fuerte con mi hija y con otra persona, y fue algo que en cierta manera yo tenía razón, pero no tenía por qué reaccionar de esa manera con ella. Así que cuando bajaron los ánimos, la palabra dice que el que se humilla, Dios lo exalta. La palabra me dice que nos quebrantemos, que seamos humildes. Pues yo, con todo el amor del mundo, le pedí disculpas a mi hija. Y eso es una de las cosas que tenemos que aprender a reconocer cuando fallamos en una de las áreas. Esto no es que vamos a vencer todos los días. Esto no es que vamos a ser perfectos todo el tiempo. Van a haber áreas que Dios va a apretar para que pueda seguir dando forma. Pues a mí se me apretó en esa área y lamentablemente tengo que reconocer que en ese momento pues no vencí. En ese momento me dejé llevar por mis pensamientos, por mis sentimientos, por lo que yo pensaba, lo que yo anhelaba, lo que yo quería, y quizás dejé ir un poquito más la lengua en las cosas que no debí de haberle dicho a ella. La palabra me dice que la lengua enciende un infierno. Y si nosotros logramos controlar la lengua, muchos de estos frutos, muchos de estas obras de las carnes van a menguar. Muchos de los frutos del Espíritu van a crecer en nosotros. Sobre todo si logramos controlar lo que decimos, controlar cuando vamos a opinar, cuando vamos a decir, cuando vamos a atacar a una persona. Nosotros, dice la palabra misma, leímos que tenemos que considerarnos a nosotros mismos. Vamos a ir, dice la palabra, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Dice que
El espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que queréis. Pablo está reconociendo que nosotros en el caminar cristiano deseamos, anhelamos agradar a Dios, anhelamos conducirnos correctamente, anhelamos y deseamos mostrar al Cristo de la gloria, a nuestro Salvador en nuestro camino, pero hay veces que hacemos lo que no queremos. Hay veces que nos dejamos llevar por el momento o nos dejamos llevar por una situación en particular y hacemos precisamente lo que es contrario a lo que anhela nuestro corazón, que es agradar al Señor. Nosotros queremos agradar al Señor en todo tiempo y Pablo también. Pablo reconoce y dice en una de las epístolas, porque lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Era un clamor, era un gemido diciendo: yo me esfuerzo, yo quiero, yo necesito agradarte, pero yo tengo que reconocer que hay momentos en que aún lo que no quiero hacer eso mismo hago, o que lo que no quiero o lo que quiero hacer, lo que precisamente yo quiero hacer en ese momento es lo menos que hago, porque me dejo llevar por mis emociones, porque me dejo llevar por mi propio conocimiento, por mi propia opinión, porque me dejo llevar por mi orgullo, por mi altivez. Entonces vamos a ir, dice: pero si os sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si estamos bajo el Espíritu, no estamos en esclavitud. Y al ser libre, al permanecer libre, tenemos que exhibir esa libertad en Cristo. Esa libertad donde podemos permanecer en amor, en armonía, porque cuando nosotros permanecemos en libertad, lo primero que ocurre es que hay gozo, hay esperanza. Cuando nosotros permanecemos en esa libertad del Señor, hay gozo, hay esa fortaleza para no claudicar. Entonces, dice: manifiestas son las obras de la carne. Y vamos a empezarlas a enumerar. Lo primero que me enumera el apóstol Pablo es el adulterio. El adulterio no es solamente llegar a la relación íntima con una persona que no es mi esposo, que no es tu esposa, o llevar al acto mismo de la intimidad con una persona que esté casado o casada. El adulterio es mucho más que eso. Jesús nos decía que el desear una persona, anhelar en la carne, una persona, desear estar con una persona que ya está comprometida, aunque tenga situaciones según él o ella dentro de su relación, es adulterio. Luego me dice fornicación. La fornicación en el texto original, el sentido que le da es mucho más allá que simplemente una relación íntima fuera del matrimonio. La fornicación es todo acto ilícito sexualmente hablando. Es todo acto que me lleve a la perversión. O sea que estamos viendo en la ley esa que pusieron de Estados Unidos, donde admiten el matrimonio homosexual, donde admiten todas estas cosas raras, esa agenda de la agenda LGBT es una agenda donde no solamente se limita a las relaciones entre parejas del mismo sexo, también habla del bestialismo, también habla de la pedofilia
con nuestros niños, y tenemos que estar clamando y gimiendo delante de la presencia del Señor que proteja la sangre de Jesucristo a nuestros niños, porque esa es una agenda del mismo infierno que viene contra nuestros niños, a quebrantar su inocencia, a quebrantar lo hermoso que es el proceso de ir por etapas. Así que, haciendo ese paréntesis, no olvidemos de estar clamando en tiempo y en fuera de tiempo por nuestros niños. Fíjense que vamos a el otra obra de la carne es la inmundicia y la lascivia. La lascivia son actos sexuales donde no se llega al acto mismo completo de una relación íntima. O sea, que son relaciones donde quizás comenzamos porque le dimos cabida a la carne, a hacer cosas que ya estaban fuera de tono. Nos extralimitamos, empezamos a permitir las pasiones desordenadas, las inmundicias, todas estas cosas. La inmundicia es todo aquello, y la orgía son aquellas cosas que se hacen en descontrol total. Vamos a ver más adelante que el fruto de la carne, que el fruto del espíritu, que va contra estas obras de la carne, es precisamente el dominio propio. Si tenemos dominio propio, vamos a poder luchar y vencer estas obras de la carne. Luego tenemos que ver que estas primeras obras de la carne están divididas. Las primeras que estamos mencionando van contra nosotros mismos y contra otra persona. Vamos a ir a otro segmento de las obras de la carne, que es la idolatría, la hechicería, que son dos cosas que van contra la santidad de Dios, contra el celo de Dios, contra el celo del Eterno. Dice la palabra que Él aborrece la idolatría, que la idolatría es abominación al Dios de poder, al Dios poderoso, al Dios soberano, al Dios celoso, al Dios eterno. Dios aborrece la idolatría. Y la hechicería es igualmente abominable. La palabra me dice que estas dos cosas que van en contra de la santidad de Dios, que van en contra misma de los primeros mandamientos que se le dieron a Moisés en el monte, van en contra de la santidad de Dios, de lo exclusivo que es la adoración al Eterno. Dios no comparte su gloria con nadie. Al Dios que nosotros le servimos es el único Dios de poder, el único omnisciente, el único omnipotente, el único soberano, el único omnipresente, que está aquí y está allí donde tú estás. Es el único y es celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Vamos al siguiente grupo, que son el grupo de obras de la carne que van contra nuestros hermanos y contra la unidad de la iglesia. Vamos, y dice: celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, son obras de la carne que van contra otra persona, contra el cuerpo de Cristo, contra nuestro hermano y nuestro prójimo, que dice la palabra que el mandamiento más, los dos mandamientos que resumen los demás, es amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y estas obras de la carne van necesariamente en contra de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí misma. Si yo me amo, yo no me voy a hacer daño. Si yo amo a mi hermano, y dice la palabra que yo tengo que amar aún a mis enemigos, yo no les voy a hacer daño.
O sea que si yo amo a mi enemigo, a mi amigo, a mi hermano, al hermano en la fe, a mi vecino, a mi prójimo, yo voy a tener cuidado de lo que yo digo. Yo voy a tener cuidado de lo que yo hago. Porque yo voy a cuidar a mi semejante. Dice la palabra. Luego vamos a ver, primeramente, enemistades. Eso es estar en celos, en iras, en contienda. Eso de estar estando en disensiones donde todo el tiempo estamos discutiendo, creyéndonos que tenemos la razón. Creemos que realmente estamos bien delante del Señor cuando abrimos nuestra boca para escarnecer a nuestro hermano. Creemos de verdad que estamos bien cuando estamos hiriendo a nuestro hermano. Estamos bien delante del Señor cuando realmente lo que estamos haciendo es que las personas que aún están empezando en el Evangelio o se han retirado o están absteniéndose en sus casas, no deseen ir a una iglesia por todo lo que se levanta en contra de su caminar. Estamos amando a nuestro hermano cuando lo señalamos. Estamos amando a nuestro hermano cuando le decimos que se va para el infierno creyéndonos dioses. Estamos amando a nuestro hermano cuando estamos en competencias, cuando la gloria le pertenece al único soberano, Dios sobre toda la tierra, al único que tiene poder, al único que puede transformar, el único que puede decidir y saber si realmente somos salvos, si vamos a llegar a la santidad que buscamos, porque Él escudriña mi corazón y Él sabe la intención de mi corazón y pesa esas intenciones del corazón y escudriña mis pensamientos. ¿Quién soy yo para decir que una persona se va al infierno o se salva? Salvo que sean las mismas instrucciones que me dice la palabra, que los homicidas, que los hechiceros, que los que se acuestan con personas del mismo sexo, que los idólatras, que los cobardes no heredan el reino de los cielos. Yo no puedo ir contra una persona, yo tengo que decirle y enseñarle. La palabra establece esto. Yo no te puedo decir, tú te vas para el infierno. Yo te puedo decir, si tú practicas estas cosas, la palabra me dice que no entras al reino de los cielos. Pero yo no te puedo decir a ti, fulana o fulano, te vas para el infierno. Porque yo no sé si Dios quiera tener de ti misericordia, redarguirte, convencerte de pecado y salvarte. Porque dice la palabra que Dios, al Dios que yo le sirvo, soberano, el eterno, tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y endurece el corazón del que quiere endurecer el corazón. O sea que eso está en la única potestad de Dios. No está bajo mi potestad, no está bajo mi conocimiento. Yo lo único que puedo enseñarte es lo que me dice la palabra. ¿Quiénes no heredan el reino de los cielos? ¿Y cuáles son aquellas obras de la carne que dice la palabra que si yo doy esas obras que son malas, seré cortada y echada al fuego? Entonces dice, envidias. ¿Cuánta envidia hay en el pueblo de Dios? Que si le tengo envidia a mi hermano porque Dios lo usa y yo quiero que Dios me use, o si tengo envidia porque Dios le muestra y yo quiero que Dios me muestre. No.
La palabra me dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que usted y yo no conocemos. Así que si usted quiere y anhela que Dios le use, si usted quiere y anhela que Dios le muestre, si usted quiere y anhela que Dios se glorifique en su vida, no vaya contra el hermano que está sometiendo su carne, que está sometiendo su vida y que está buscando al Señor. Vaya usted mismo en una retrospección y evalúese. Que sus frutos sean frutos espirituales y que esté buscando al Señor. Que le esté dando prioridad al Señor. Que realmente esté sacando tiempo de calidad al Señor. En intimidad con Dios. Porque este evangelio, el cielo sufre violencia. Lo dice la palabra. Y si usted no da la milla extra, si usted no se somete, si usted no busca al Señor, ¿cómo usted pretende los dones espirituales? ¿Cómo usted pretende que Dios le use si usted no está dispuesto a menguar para que el Cristo de la gloria crezca en usted? Yo no soy perfecta, no me creo perfecta, tengo mucho que cambiar y ustedes saben porque yo les he dicho 1001 vez todas las cosas que yo opino de mí misma que tengo que someter y que las someto a diario y que trabajo en ellas. Y aún así, por pura gracia es que Dios se glorifica. Sin merecerlo, porque no lo merezco. Yo no me creo mejor que nadie. Pero trato de buscarle en mi diario vivir. Que mi comunión con Él sea 24/7. Así que si usted desea que el Eterno se comunique con usted, la palabra es clara y las promesas están ahí. Simplemente clame a Él, separe tiempo con Él y deje de envidiar a los hermanos y hermanas. Deje de anhelar lo que otros tienen y sométase para que el Eterno tenga una comunión íntima con usted y usted con Él. Dice la palabra que si usted le abre la puerta, Él cenará con usted y usted con Él. Y sentarse a la mesa con el Señor es compartir con el Señor. Es tener una relación de amistad con Él. Cuando invitamos al Señor a la mesa y Él se sienta con nosotros, es una relación hermosa de amor, es una relación hermosa de amistad, donde el Señor no se tarda en advertir, en hablar, en comunicarse con nosotros. Independientemente de lo que estemos pasando, Él se mueve a misericordia y abre nuestros oídos espirituales, porque Él quiere tener una relación con nosotros. Él nos ama y Él quiere tener con nosotros una relación donde haya una comunicación abierta, donde podamos conocer su voluntad, donde podemos conocer sus misterios. Vamos al otro punto. Dice